Ok. Capítulo 12 del libro de los Hechos. ¿Sí? ¿Sí tiene su Biblia? Saque su iPod, saque su tablet, saque su celular, saque todo lo que tenga la Biblia. Hoy la Biblia está en los celulares, están en todos los medios tecnológicos para leer las Escrituras. Yo voy a leer una versión que es la Nueva Traducción Viviente, algo así, pero usted me va a seguir. Creo que esta versión nos va a mostrar un poco mejor acerca del relato que está pasando en este tiempo. Capítulo 1 dice: por este tiempo el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Mandó a matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan, dice entre paréntesis. Cuando Herodes vio que esto agradó al pueblo judío, también arrestó a Pedro. Eso sucedió durante la celebración de la Pascua, de los panes sin levadura, dice su versión. Después lo metió en la cárcel y le puso bajo vigilancia de 4 escuadrones de 4 soldados cada uno. O sea, habían 4 escuadrones y cada uno tenía 4 soldados. O sea, 4 por 4, 15. ¿Quién dijo 15? 4 por 4, 16 soldados que estaban custodiando a Pedro. Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua, pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba. ¿Qué hacía la iglesia? Oraba fervientemente por él. La noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con 2 cadenas entre ambos soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. De repente una luz inmensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel le golpeó en el costado para despertarlo y le dijo: rápido, levántate. Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Después el ángel le dijo: vístete, porque ponte tus sandalias. Pedro lo hizo y el ángel le ordenó: ahora ponte tu abrigo y sígueme. Así que Pedro salió de su celda y siguió al ángel. Pero todo el tiempo pensaba que era una visión. No se daba cuenta que era de verdad. Pasaron el primer puesto de la guardia y luego el segundo, y llegaron a la puerta de hierro que lleva a la ciudad. Y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle. De pronto el ángel lo dejó. Finalmente Pedro volvió en sí. ¿De veras es cierto?, dijo. El Señor envió a su ángel y me salvó de Herodes y de los líderes judíos que tenían pensado hacerme. Cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos se habían reunido para orar. ¿A qué se habían reunido? Para orar. Cuando tocó la puerta de la entrada, ¿qué hizo? Tocó la puerta de la entrada. Y una sirvienta llamada Rode fue a abrir. Cuando ella reconoció la voz de Pedro, se alegró tanto que en vez de abrir la puerta, corrió hacia adentro y les dijo a todos: Pedro está a la puerta. ¿Y qué dijeron todos? Estás loca, mujer. Te hicieron mal los tallarines. Eso no dice la versión, pero bueno. Estás loca, le dijeron. Como ella insistió, llegaron a la conclusión: debe ser un ángel. Mientras tanto, Pedro seguía tocando. Cuando por fin abrieron la puerta, lo vieron y quedaron asombrados. Él les hizo señal para que se callasen y les contó cómo el Señor lo había sacado
de la cárcel. Ahí dejemos la lectura y vamos a seguir compartiendo este pasaje y esta hermosa historia. Son los principios de la iglesia. El Señor establecería a su iglesia y le diría a la iglesia que ellos se quedaran en Jerusalén hasta que sean revestidos de poder, un poder extraordinario, un poder que puede llevar a la iglesia a poder compartir el evangelio. Es interesante que los milagros del Señor, los milagros que Dios hizo, siempre los hizo para los gentiles. Los milagros son señal para los gentiles. El hablar en otras lenguas. ¿Qué dijeron la gente? Les oímos hablar en nuestros propios idiomas. ¿Qué? Las maravillas de Dios. A veces tomamos los dones para satisfacción propia. Eso es lo que dice Cristian. El pronunciar, cuando la Escritura dice que hablaron en otras lenguas, está hablando de ese término. Y ese término indica hablar literalmente en otros idiomas. Ahora, vino el Espíritu Santo, vino a traer el hablar en otras lenguas para pronunciar el evangelio a todas las regiones conocidas. Ese es el propósito. El propósito es llevar el mensaje del Señor a todas las regiones conocidas del mundo de aquel tiempo. Entonces la iglesia comienza a hacer la labor del Señor. Ahora, el Imperio Romano se levanta contra los cristianos y comienza a perseguirlo, ¿cierto? Herodes Agripa se levanta con una furia extraordinaria para ir en pos de los cristianos, y los cristianos comienzan entonces, se llama la diáspora, se llama el tiempo en donde muchos cristianos parten a otros países, tienen que tomar sus maletas. ¿Cuántos han viajado? ¿Cierto? ¿Cuántos han viajado medios apurados así? Y echan las maletas, echan todo el recuerdo del papito, el recuerdo de la mamá, y meten todo porque hay que viajar. Ahora, no es un viaje placentero, por favor. Tienen que escapar por sus vidas, tienen que escapar porque hay peligro de muerte. Tomaban a los cristianos y los metían en los circos romanos, destrozados por leones, por fieras, eran incendiados como antorchas vivas en Roma, eran matados, crucificados. Los cristianos, es una época difícil, Nosotros en este país vivimos una bendición de poder predicar el evangelio, y que no lo predica es porque es flojo nomás, pues, porque no le nace predicar. En este país es grato predicar. Tenemos nuestro amigo y estamos apoyando el campo misionero en los sectores del mundo musulmán. ¿Se acuerdan de César Copa, no? Usted está orando por César Copa. Usted está orando por Chad. Vimos el video de nuestro hermano Chad en Sierra Leona. Él dice, que me impresiona en su video, dicen: oren por los hermanos de Sierra Leona, oren por sus hermanos en Sierra Leona. Alguien vio este video por internet y el otro día me dijo lo siguiente: lo que más me impresionó es que Chad diga, son tus hermanos. Y la petición y el llamado que nosotros tenemos de oración por Sierra Leona es que Dios calme el brote de ébola, para que los misioneros puedan entrar nuevamente con sus familias a hacer la obra de Dios y la plantación de nuevas iglesias. Es un tiempo difícil. Nosotros vivimos en un país, en una región en donde el evangelio no es perseguido, muchachos. Pero si usted tuviera que estar en un país que es perseguido el evangelio, por ejemplo, nuestro hermano César Copa, él dice que las agencias misioneras cubren tanto a los misioneros que ya no tenemos mártires, que los cubren tanto. Oye, no vayas a hablar. César Copa dice: si tengo que irme de este país, es que me echen por este país por hacer cosas y no por no hacer cosas. Me dicen: quien entre a este país tiene que leer la letra chica. Te van a matar, te van a deportar de este país, te van a echar, te van a encarcelar, y es lo que le espera a alguien que entra a ese país. ¿No es así? Entonces, es un tiempo difícil para la iglesia. Es un tiempo en donde la persecución comienza a hacer mella en los creyentes. Es más, ¿se acuerdan del libro de Hebreos, no?
El libro de Hebreos. El libro de Hebreos fue escrito en una situación parecida. La gente fue a otras ciudades, fue a otras regiones y tuvieron que expandirse a otros lugares. Ahora fue el propósito de Dios. Dios permitió, no es que Dios haya mandado la persecución, porque su voluntad es buena, perfecta y agradable para nosotros. Pero cuando la iglesia no entiende, Dios tiene que permitir cosas para que la iglesia comience a despertar. Y la persecución trajo la diáspora, en donde los cristianos comenzaron a ir a otros países, y allá en otros países tenían que reunirse unos con otros y darse avisos que en la casa de Hernán estaba la oración de la tarde y ellos se reunían a orar. Había una fuerte influencia de otras doctrinas, de otras filosofías sobre los creyentes. Es por eso que el libro de Hebreos comienza diciendo: antes Dios nos ha hablado a través de los profetas, a través de muchas cosas, pero en este tiempo nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. Entonces el libro de Hebreos comienza a ser una defensa de la fe a los expatriados, a los que están lejos, a los que necesitan fortalecer su fe. Es un tiempo difícil para la iglesia. En estos baluartes y en estos generales del ejército de Dios, de estos hombres portentosos, hay un hombre llamado Pedro. Ya es la historia de Pedro. Pedro entonces dice que el rey de Roma, el líder de Roma, Herodes, manda matar a uno de los apóstoles. ¿A quién manda matar? A Santiago. Lo mata a espada. O sea, lo matan a espada. ¡Wow! Y como le cayó bien al pueblo judío, todos alegres, dijo: estoy bien. La línea política va bien, entonces tengo que darle por este lado. Toma a Pedro y lo pone en la cárcel. Ahora, le pone 16 soldados, 4 escuadrones, y cada escuadrón de 4 soldados cada escuadrón. Entonces, dice que Pedro está encadenado, ¿cierto? En la cárcel. Y hay un soldado acá y un soldado acá. Pedro está durmiendo en medio de 2 soldados. De repente dice que está en medio de la noche, porque es el día de la Pascua. Es la noche de la Pascua. ¿Se acuerdan de la Pascua? ¿De dónde viene la Pascua? ¿Cierto? De cuando el pueblo de Dios sale de manos de Egipto y es liberado. Es todo un símbolo. Recuerden que es sombra de lo que realmente Cristo hizo por nosotros, el Cordero Pascual. Por eso que Juan dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado de todo el mundo. Nosotros hemos creído en el Señor y estamos entonces cubiertos por esa preciosa sangre de ese Cordero Pascual. ¿Cuántos creen eso? Amén. Entonces está Pedro en la cárcel, custodiado por soldados. De repente dice que es el día de la Pascua. Tienen que esperar hasta el otro día para enjuiciarlo. Y esa noche ocurre algo, un milagro. ¿Cuál es el milagro? Que aparece un ángel. Un ángel, me gusta lo que dice una versión, dice que una versión dice que el ángel le golpeó por las costillas a Pedro. Lo golpeó para despertarlo. Despierta, le dice. Pedro estaba encarcelado ahí medio dormido y el ángel lo despertó. La sala se iluminó. Se iluminó. Una presencia sobrenatural de una creación sobrenatural. Una creación en otra dimensión. Los ángeles están al servicio de la iglesia del Señor, por si acaso. Los ángeles están al cuidado de los hijos del Señor. Los ángeles tienen un ministerio. Otro día podemos hablar acerca de la tarea, el ministerio de los ángeles, los cargos de los ángeles, los rangos angelicales. Pedro está ahí. De repente todo se ilumina y un ángel lo despierta y le dice: Pedro, levántate, abróchate las sandalias, cíñete, vístete y ponte el abrigo. Y Pedro se pone el abrigo, medio dormido, así como cuando despierta nuestro adolescente, sí,
¿qué? Ya. Y uno les habla y dice, aló, a tierra. Bueno, a algunos no tan adolescentes también le ocurre. Todo hay en la viña del Señor. Y de pronto Pedro se levanta medio dormido y el ángel le dice, sígueme. Y comienzan a pasar por en medio de los que estaban ahí, de los soldados. Algo pasó. Dios les hizo así algo les hizo Dios a los soldados, porque los soldados no vieron nada, no sintieron nada. Algo ocurrió, la Escritura no lo señala. En otros pasajes dice que un sueño cayó sobre algunos soldados, pero esa es otra historia. Pero en esta vez no dice la Escritura, pero algo ocurrió con los soldados. Ahora Pedro pasa en medio de todos los soldados y hay una puerta de hierro que da a la ciudad de la cárcel, y esa puerta se abre como por sí sola, se abre para Pedro. Y Pedro entonces se da cuenta cuando está afuera que esta cuestión no es un sueño. Y dice la Escritura, y caminó por el milagro, caminó por la liberación, sin darse cuenta lo que Dios estaba haciendo. Ahora me doy cuenta que no fue una visión, no fue un sueño, fue real. Estoy aquí en la calle. ¿Se imaginan a Pedro? Está encarcelado y de repente está en medio de la plaza de Maipú. Dice, ¿qué hago aquí? Yo pensé que era una visión, un sueño, de esos sueños medio extraños que uno tiene así, como que es real así. No. Aquí ocurre algo. Y es lo primero que yo quiero compartir con ustedes en este día. Yo puse aquí en mis notas para compartir con ustedes. En las crisis de la vida, Dios vendrá con poder hacia nuestro auxilio. Pedro está encarcelado. Pedro está en una situación difícil. Dios entonces no es ajeno a nuestras situaciones. Dios no es ajeno a nuestros problemas. Dios tiene recursos para nosotros. Dios tiene su poder para enviar a sus ángeles, para enviar a su poder sobre nosotros y salvarnos de esta situación que estamos viviendo. Levántate, vístete y sígueme. Pasaron los guardias, pasaron la guardia, la primera guardia, la segunda guardia. Cuando llegaron a la puerta se les abrió por sí misma. Cuando las puertas se cierran sobre nosotros, Él es capaz de poder abrir puertas. ¿Cuántos creen eso? Cuando las puertas se cierran sobre nosotros, Él es capaz de poder abrir nuevos caminos para nosotros y para nuestras familias. Al igual que Jesús en el huerto, el Señor le envió al Señor Jesucristo ángeles. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Cuando el Señor está en el huerto de Getsemaní, estando en agonía, el Señor dice que su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Y unas versiones dicen, unas versiones más antiguas dicen que Jesús trataba de pararse y caía otra vez, y trataba de pararse y caía otra vez. Vinieron ángeles del Señor a sostener a Jesús. Los ángeles tienen un rol fundamental en el cuidado de la iglesia. Nosotros no estamos solo en esta lucha, por si acaso. ¿Usted cree que usted está solo en esta lucha de la evangelización, de alcanzar las naciones para el Señor? ¿Usted cree que usted está solo en esta batalla de la vida? Usted no está solo. El Señor está con usted. El Señor ha proclamado que Él estará con usted todos los días hasta el fin del mundo. Usted tiene que creer que usted no está solo. Hay una multitud de ángeles al cuidado de usted, protegiéndolo, guardándolo, cuidándolo de todo mal. Usted no está solo. Es como la defensa que Pablo hace frente a sus compañeros. Dice, todos me abandonaron. Lucas me abandonó, amando a este mundo.
Todos me abandonaron, pero el Señor estuvo conmigo y me dio fortaleza y me dio ánimo. Hermanos, en medio de la vida no estamos solos. El poder de Dios está con nosotros. La compañía de ángeles y serafines está con nosotros. Antes de ir a evangelizar a la plaza, Dios ya estuvo haciendo su obra en ese lugar. Antes de tener victoria, las victorias son del Señor porque Él ha preparado un buen camino para nosotros. Nosotros pensamos que nosotros somos pioneros en algo, pero Dios fue el pionero en llegar primero a ese lugar. Porque Dios, cuando quiere dar victoria a su pueblo, trae rumores de guerra al enemigo. Y el enemigo comienza a temblar y comienza a darse cuenta que en el pueblo de Dios hay un Dios todopoderoso. No estamos desamparados. No nos dejará huérfanos el Señor. Tenemos recursos dados por Dios. Ángeles del cielo están a nuestro cuidado. Wow. ¿Se acuerdan del profeta cuando le dice, ¿se acuerdan del nombre del profeta? Bueno, los que leen la Biblia saben. Cuando le dice, estamos solos, Señor. No, es que tus ojos nos han abierto. Hay una multitud que está con nosotros. Y su siervo abre sus ojos, y Dios abre los ojos del siervo del profeta y ve que en los montes hay soldados con espadas encendidas y carros de fuego que están viniendo sobre nuestros enemigos. No estás solo. No estás solo en tu lucha. A veces nos podemos sentir tan solos. ¡Ay, qué triste sentirse solo! Eso sí que es feo. Pero el Señor dice, no estás solo. Porque yo tengo un gran ejército sobre ti y contigo para fortalecerte, para animarte, para levantar tus brazos en medio de la dificultad. El Señor dijo, es necesario que yo me vaya, pero enviaré el Consolador, el Espíritu Santo, y Él los guiará a toda justicia y a toda verdad, y les dará fuerza. Y el Espíritu Santo es un agente importante en nuestra vida, hermanos. Nosotros debemos de pedir al Espíritu Santo, fortaléceme, ayúdame. Porque el Espíritu Santo es una persona. Al igual que Cristo, Dios es una persona que toma decisiones. Es la tercera persona de la Trinidad de Dios. El Señor mismo estará con nosotros y estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él nos librará de todas nuestras angustias. ¿Cuáles pueden ser nuestros problemas? ¿Un estado depresivo? ¿Cuáles son nuestras cárceles? ¿Cuáles son nuestras cadenas? ¿Cuáles son nuestras grutas en que nos hemos escondido? ¿Cuáles son nuestros temores? Escúcheme bien, los temores te paralizan. Si hay algo que Satanás va a hacer, es traerte temor. Porque el temor no te deja tomar buenas decisiones. El temor te paraliza, el temor te deja tranquilo. Ahí donde estás. Uno de los salmos dice, líbrame del temor nocturno. Salmo 64 para los que estudian la Biblia en los grupos de oración, por si acaso. Satanás, lo primero que hace sobre nosotros es traernos temor. Porque si le creemos al temor, la batalla está perdida para nosotros. ¿Qué hace Satanás? Anda como león rugente, buscando a quien devorar. La Biblia no dice, anda como león que nos ataca. No, anda como león rugente. ¿Qué hace? Ruge.
y trae temor a nosotros. Y nosotros comenzamos a creer ese temor y comienzan las piernas a temblarnos. Comienza, oh, estoy solo. Y el diablo dice, sí, estás solo, abandonado. Mira cómo estás, Señor, estoy solo. Y el Señor te está diciendo, no, porque hay un gran ejército contigo. Hay ángeles, querubines que están contigo. Mi poder, mi gracia. Yo morí en la cruz para darte todas las victorias. Todos los demonios fueron exhibidos en la cruz del Calvario. No hay demonio que quedó en pie cuando Cristo murió en la cruz, porque Él los exhibió públicamente en la cruz del Señor, venciendo sobre ellos. Así que las garantías están puestas para ti. Cree que el Señor está contigo. Cree que hay una multitud de ángeles invisibles que guardan a tus hijos, a tus nietos, a tu esposo, a tu esposa, que guarda a tu madre, que guarda a tu padre. Hay ángeles de Dios que nos acompañan día y noche. Wow, si nuestros ojos se abrieran, pudiéramos ver a estos ángeles, la función de los ángeles al cuidado de la iglesia, al cuidado de su pueblo. Wow. No hay salida. Estamos presos en esta cárcel, pero no hay cárcel para el Señor. No hay cárcel para el Señor. No hay distancia donde el Señor no puede estar. No hay clamor que el Señor no puede escuchar. Si me fuera a lo profundo de la mar, allí estarás tú. Si me remontare a los más altos de las estrellas, allá estarás tú. El Señor puede escuchar a un Jonás en medio de los mares. Dice la Escritura que descendió a los cimientos del mar, en el estómago de un pez. Y Jonás dice, acuérdate de mí. Y Dios se acordó de Jonás. ¿Qué estás viviendo? ¿Cuáles son tus cárceles? ¿Cuáles son tus temores? No estás solo, hermano. Ángeles de Dios. Hay una canción que habla acerca de eso. Ángeles de Dios están conmigo. Ángeles de Dios caminan a nuestro lado. No sé si eso le emociona, pero a mí me emociona. Me emociona que Dios guarda a Israel. Guarda a su pueblo, lo cuida y lo protege. El mar está al frente de nosotros, pero Él enviará sus recursos para librarnos del mar. La iglesia no está sola. Está el poder de Dios en medio de ella. Es que te olvidaste que hay un poder extraordinario que Él ha declarado sobre la iglesia. Y ese poder es el poder de Dios. Es el poder de su Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo no está para hacernos más grandes, porque hay una generación de líderes que pide poder para ser más grandes. Y el poder no es para ser más grandes, es para hacer el servicio más grande para Dios. Para llevar su mensaje a todos los lugares. Pedro no podía creerlo. Pasó en medio de todos y de repente despierta en la calle, libre de cadenas, libre de ataduras, porque cuando hay una intervención de Dios, Dios nos quita las cadenas. Él pensaba que era una visión. Wow. Dios hace cosas milagrosas y no nos damos cuenta que fue Él el que intervino. Yo pensé que era un sueño. Pensé que era una cuestión natural lo que estaba ocurriendo. No, Señor. Hubo una intervención divina. Dios actuó. Dios se movió. Es que tus ojos no discernieron al Señor. No vieron al Señor en medio de la tormenta. ¡Qué suerte! ¿O es que tuviste suerte? No, si no es cuestión de suerte. Es cuestión del cuidado de Dios. Uy, me salvé, pastor, por un pelito. No, si Dios estuvo ahí, es que tus ojos no lo vieron.
es que puedes pasar por el milagro de Dios, aún seguir, pasar por el milagro de Dios y aún estar dormido. Wow. Aún estar dormido. Número 2. Cuando oramos, debemos hacerlo como que el Señor va a responder. Hay gente que ora por orar. No. Usted tiene que sembrar. Mira, yo comencé a hacer una huerta porque me gusta que haya verde ahí en el poquitito patio que me queda. Entonces puse una huerta. Yo compré unos ají cristal así. No quise comprar el cacho cabra porque pica mucho. Unos ají. Y yo los compré, preparé la tierra y ya me estoy imaginando en el verano. Voy a invitar a Ariel a comerse unos ajicitos así ricos de mata, de salidos de la mata. Yo siembro esperando cosechar. Yo siembro en esperanza. Hay gente que ora simplemente por orar. Nos llegó la petición de orar por una niña. ¿Se acuerdan de, ayúdame, Javiera? Javiera estaba con una casi muerta, con un 5% la llevaron al hospital. Ella en su clase de natación se quedó, le dio un paro respiratorio, un paro cardíaco, y el profesor de la piscina no se dio cuenta y ella se fue al fondo y por largos minutos estuvo ahí. Y cuando se dieron cuenta, la sacaron casi muerta. La llevaron a la mejor clínica que hay acá en Santiago. El papá trabaja en una empresa transnacional, una empresa muy grande, un hombre de muchos recursos. La llevaron, los médicos dijeron hay un 5% de vida, no es posible. Nos llegó esa petición. Y yo recuerdo que estábamos orando en el grupo de hogar y de repente, yo no sé si te acuerdas, Pamela, pero estábamos sentados así orando por Javiera. Señor, haz un milagro, haz un milagro. Y yo me acuerdo que Pamela se pone de pie y comienza a pasearse y dice: Dios, te pido que hagas un milagro. Y yo me fijé en Pamela y dije: Dios, hay algo que está saliendo de Pamela, hay algo que está ocurriendo, hay algo que está provocándose en el cielo, hay algo que se está provocando en el cielo. Mira, el pastor oró, pero Dios es soberano para tomar a una voz que se levante para proclamar una palabra profética sobre alguien. Y comenzamos a orar y Dios hizo un milagro portentoso en ese momento. Cuando oramos, tenemos que saber que las cosas van a ocurrir, sabiendo que Dios es el Dios que tiene el poder. Todo el poder le fue dado al Señor en el cielo y en la tierra. Por tanto, hagan las cosas con fe. Wow. Pedro salió de la cárcel. Esta es la escena. Pedro salió de la cárcel. Está en medio de la calle, con la ropa, con la chaqueta. Y Pedro dice: uy, fue cierto esta cuestión. Imagínense, se está casi amaneciendo de noche. Y Pedro dice: aquí hay que arrancar, muchachos. Y se va a la casa de los hermanos. Y dice la Escritura que los hermanos a medianoche, el culto de oración duró hasta la noche. El culto, el CDO, la casa de oración, estaba hasta la madrugada, porque los hermanos tenían un propósito, un gran propósito. Señor, liberta a Pedro, a nuestro líder. Y comenzaron a orar, y les dio la noche, y les dieron la 1, las 2, como dice la canción. Bueno, y le dieron la madrugada a los hermanos, y seguían orando por Pedro. De repente estaban orando y sienten en la puerta: como alguien que viene medio asustado.
Recuerden ustedes que el aviso de los soldados, capaz que los soldados ya estaban despiertos. Los soldados están buscando a Pedro por todas las calles. Y los hermanos estaban en la oración ahí. En la oración. De repente, una muchacha que hace el aseo, Rode, dice: están golpeando. Anda, Rode, para no molestar el culto de oración. Anda a ver quién está llamando a esta tal hora. Y fue Rode. Como no tenía ojo mágico, yo puse aquí ojo mágico, pero no había ojo mágico. Escuchó. ¿Quién es? ¿Quién es? Soy Pedro. Abre la puerta. Pedro. Y dice la escritura que esta muchacha conoció la voz de Pedro. Pedro, recién estábamos orando para que Dios haga un milagro, y la voz de Pedro está al otro lado de la puerta. Y a esta muchacha, wow, le viene el gozo del Señor, le viene el toque del Espíritu Santo, y comienza a gozarse, aleluya, y comienza a bendecir el nombre del Señor, y se olvidó de abrirle la puerta a Pedro. Y Pedro al otro lado: oye, si la cuestión no es tan espiritual, ábreme la puerta. Oiga, si esta cuestión es como de risa, pero Dios tiene buen sentido del humor. Hay que estar acá, Señor, hay que estar acá en esta escena para darse cuenta de lo que está ocurriendo. Pedro más insistentemente golpeaba la puerta. Y los hermanos que estaban en el éxtasis, porque hay hermanos que están en puro éxtasis espiritual. Hay gente que le gusta el mundo espiritual, vivir en una atmósfera espiritual. Y no estoy diciendo que es malo, por favor, pero lo espiritual hay que vivirlo en la vida natural. Hello. Atención, muchachos. Está Pedro golpeando la puerta, y Rode llega y dice: es Pedro, aleluya. Es Pedro. Y Pedro, sí, está bien las aleluyas, pero es tiempo de ayuya. Ábreme la puerta, Rode. Y Rode va a los hermanos. Ahí estaban los maestros, estaban los profetas, estaban los apóstoles, estaba todo el cuerpo de diaconado. De pronto, mira, están orando por un milagro, para que Dios liberte a Pedro. Y Rode le dice: hey, pastor, líderes, Pedro está al otro lado de la puerta. Está loca. La llamaron loca. Wow. Es más, por ahí salió algún intérprete de la ley. Se levantó el hermano que es maestro y dijo: no, esta cuestión hay que interpretarla. Me carga la gente que interpreta la Biblia y no deja que la Biblia hable lo que tenga que hablar. El dicho de Dios es uno. Cuando la Biblia dice: te bendeciré y engrandeceré tu nombre, eso es verdad. Que Dios tiene el poder, eso es verdad. Que Dios hoy es el Dios que hace milagros, eso es verdad. Que Dios interviene en nuestra vida, eso es verdad. Que Dios puede abrir las puertas de los cielos y derramar bendición sobre nuestra familia, eso es verdad. Que Dios es capaz de visitarnos, eso es verdad, señores. No, es que este cuento hay que interpretarlo bajo este punto de vista. Es más, dijeron: no, es un ángel. Estás loca, mujer. Estamos orando, pero siempre oramos. Es parte de la liturgia orar. Es parte del protocolo orar. O sea, estamos acostumbrados, estamos orando por Pedro, pero estamos diciendo que el Señor lo liberte la próxima semana, pues si es que es posible. ¿Me van entendiendo lo que está ocurriendo? Cuando oramos debemos saber que tenemos
un Dios que va a responder a nuestras peticiones. Ahora, no va a responder a cualquier cosa, por si acaso. Va a responder a lo que está alineado al propósito de Dios. Yo creo, eso es personal, puede alguien, yo creo. Algunas personas dicen, no, Dios va a responder solamente lo que está en su propósito. Si Dios va a responder solamente lo que está en su propósito, entonces ¿para qué me deja orar? Si a la final se va a cumplir lo que Él dice. Pareciera que Dios nos deja actuar a nosotros y ve nuestro corazón y nuestra intención y actúa sobre la intención profunda y búsqueda del corazón de un hombre o una mujer que busca intensamente a Dios. Los hermanos que estaban en ese lugar comenzaron a orar. Estaban orando en las casas. De pronto Pedro llega a la casa. Pedro quiere que le abran la puerta. La muchacha no abrió la puerta, sino que se gozó. Diga conmigo, se gozó. Diga conmigo, hay tiempos que yo tengo gozo de Dios en mi corazón. Yo puse acá, el gozo de un mover de Dios nos deja sin hacer lo que es debido. Cucú. Repito, el gozo de Dios en nuestro corazón muchas veces nos deja no hacer lo que es debido. Explico esto. Viví por muchos años, mis padres fueron líderes de una iglesia evangélica y vivíamos los avivamientos más grandes. ¿Cuándo se acuerdan de esos años? Bueno, un gozo de Dios. Y los hermanos decían, tuvimos un culto de avivamiento. ¿Cuántos se acuerdan? Un culto de avivamiento donde los gimnarios volaban. ¡Uf! Y la fiesta y la danza y todo eso. Pero el gozo no nos dejó hacer lo que era correcto. El gozo y la presencia del Señor debe llevarnos a actuar. En la presencia de Dios debe llevarnos a tomar decisiones, debe confrontarnos. La presencia del Señor no es como comerse un pastel simplemente. La presencia de Dios provoca cambio, la presencia de Dios provoca reacciones, la presencia de Dios provoca acción. Si Dios trae un avivamiento, entonces la comuna se tiene que convertir. Si Dios te llena de su Espíritu Santo, no es simplemente para que hables en lengua, para que hagas milagros, es para que todo el mundo conozca el gran amor de Dios. Nos hemos quedado en la fiesta, pero no nos hemos enfocado en la responsabilidad del creyente. Vivimos de fiesta en fiesta. Perdone acá si digo algo, pero hemos incluido hasta fiestas. La fiesta de los tabernáculos, la fiesta de esto, la fiesta de lo otro. ¿Y qué de los perdidos? ¿Y qué de las familias que se destruyen? ¿Y qué de nuestros adolescentes que se pierden? ¿Y qué de nuestros jóvenes que no tienen esperanza? ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Yo amo la presencia de Dios y sin ella no puedo vivir. Pero puedo vivir en un engaño, siempre comiendo en sus manjares. Pero el Señor me manda a traer a los mendigos, cojos, mancos a la gran fiesta, porque el propósito de Dios es que su casa se llene. El propósito general es que la gente sepa que hay Dios en la tierra y que Dios está vivo. ¡Wow! ¡Qué hermoso! La presencia de Dios tiene que traer acciones. ¿Sabe lo que pasó en nuestros avivamientos? Es que vivimos de avivamiento y no hicimos la obra de Dios.
Pedimos dones para tener nuestro currículum lleno de dones. Pero los dones no están para ti, están para el servicio de la iglesia. Si Dios te dio una capacidad, si Dios te dio una inteligencia, si Dios te dio alguna facultad, alguna técnica, si Dios te dio alguna facultad, es para servir a la iglesia, es para servir a los más necesitados. Fíjate que el próximo mes va a ir un equipo de dentistas a la cordillera. Va a ir hasta una peluquera, así supe. Es para servir a los más necesitados, es para ir a los que están lejos y servirles y hablarles del gran amor de Dios, por supuesto. Eso es lo principal. Acciones de compromiso y de pacto con Dios. ¿Para qué pedimos que Dios nos llene de poder? ¿Para qué tenemos institutos bíblicos en nuestras iglesias o en los institutos que hay? ¿Para qué existen? ¿Para tener una maestría, un magíster? Puede ser, pero no es el propósito final. Porque el propósito final del corazón de Dios es que todo el mundo conozca su gran amor. Ese es el propósito de Dios. Debe llevarnos al compromiso. Si tú tienes una intervención de Dios poderosa, entonces eso tiene que llevarte al compromiso. Escúchame bien. En los años, cuando yo volví de la cordillera, las comunidades indígenas, Dios me permitió despertar a una generación. Yo no sabía mucho. Era un chico que había tenido un sueño de creer a Dios. Y me fui a vivir entre las comunidades indígenas. Después volví, toda la gente me llevó a la radio porque flores. Y tuve la oportunidad de estar cerca de una generación que despertó. Me acuerdo de esos cultos en donde predicábamos de misiones y cientos de jóvenes iban a entregar su vida al Señor. Entregaban su vida a Cristo y decían: ocúpame, heme aquí, Señor. Estudiaban y dedicaban sus vidas al ministerio. Muchos de esos jóvenes salieron sin pensarlo ni un minuto más. Salieron a los campos misioneros, al sur, al norte. Otros están en India, otros están en África. Hace tiempo atrás conversé con algunos años atrás me presentaron a un misionero que está en China. Fíjate, en China. Y estaban conversando con un cuerpo de liderazgo acerca de misiones. Y justo el líder que está ahí le dice: bueno, quiero presentarte a José, el que le decían el Peñi antes. Y este chico, dice: espérate, el que está a tu lado es José López, pásamelo. Y yo me siento en la cámara, en la web ahí frente al Skype, y Cristian me dice: ¿tú eres José, el Peñi? ¿Tú eres el que predicaba en San Diego? Sí, le digo, sí, por culpa tuya estoy en China. Me dice: porque un día escuché la pasión de ir a las naciones del mundo y lo creí con todo mi corazón y rompí las arcas y me fui a China y he estado en diferentes lugares. Cuando Dios provoca algo, cuando Dios interviene, cuando Dios trae un avivamiento, entonces tenemos que tener una generación que salga a la obra misionera, hombres que prediquen en las calles. Necesitamos que Dios aparezca en nuestra vida como este ángel en medio de la cárcel, para que muchachos se paren en medio del metro y puedan decirles: tengo que contarles una historia, la historia más bella del mundo. Cristo, el Salvador del mundo, murió por todos ustedes. Oiga, eso merece un aplauso. Wow, eso merece un aplauso. Eso sí que merece un aplauso. Wow, Señor.
Necesitamos otra vez que Dios nos impacte, nos toque con su poder. Necesitamos tener una aparición de Dios en nuestras vidas. Yo creo en eso. Me cansa la gente. A ver, bueno, esto se está grabando, pero quiero que lo entiendan bien. Me encanta me carga la gente espiritualizada. Ay, todo espiritual, todo espiritual. No, señores, más que espiritualizados, me gusta la gente con decisiones. Me gusta la gente que diga: pastor, estoy dispuesto a hacerlo. No sé mucho, pero enséñame, instrúyeme, buscaré el nombre del Señor. Hace falta decisiones. Es que el poder de Dios nunca fue para nosotros. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo convoco en esta mañana a la iglesia. Yo convoco a la iglesia de Comunidad de Fe Internacional. Yo convoco a esta iglesia a buscar de Dios. Yo convoco a esta iglesia a la oración en esta semana y en las próximas. Porque si pedimos, Dios va a respondernos. Pero cuando Dios nos responda, que no se nos suban los humos a la cabeza. Porque si Dios nos da, es para extender su reino. Pastor, a mí me da temor predicar de que necesitas un poder extraordinario para hacerlo. Pídele al Señor. Yo sé que otros tienen facultades más que otros. A otros nos cuesta más hablar en público. Pero para eso está el Señor. A mí me impresiona lo que dice la Escritura. No se preocupen por lo que van a hablar, porque el Espíritu de Dios traerá a ustedes lo que deben hablar. ¡Wow! ¡Wow! Agentes de Dios. Los grandes avivamientos, los grandes moveres de Dios han sido parados por la supuesta interpretación del mover de Dios. ¿Qué nos pasó? ¿Qué ocurrió con la iglesia? Comenzó a ver todo bajo un prisma objetivo y pragmático. Y se perdió la pasión. Yo me siento responsable cuando el otro día un muchacho me dijo: estoy dispuesto a dar la vida. ¿Qué más quieres? ¡Wow! Dios, dije, ayúdame, ¿qué hago con este cabro que está dispuesto a dar la vida? Señores, puso en la mesa su vida. ¿Qué hago? Lo voy a mandar donde Juan, que lo instruya, que le enseñe todo lo que tiene que enseñarle. Rosti, enséñale. Pero no paremos su pasión, no paremos su llamado, no paremos, porque la obra es de Dios y Él tomará los recursos que son necesarios, porque la obra es de Dios. Los milagros de sanidad en el Nuevo Testamento eran producto de la oración, más que un don de sanidad. Si hay alguno enfermo entre ustedes, llame a los ancianos, y la fe de ellos sanará al enfermo. Entonces la oración es fuerte. La oración es fuerte de la iglesia. La oración de la iglesia debe ser constante. Yo les pido a ustedes un llamado hoy. Quiero que antes de comer cualquier alimento, acuérdense de la familia de Chad. Y la oración de ustedes va a ser la siguiente: Señor, abre las fronteras de Sierra Leona para que la familia de Chad y de John puedan entrar nuevamente con los equipos
Más de 100 pozos de agua. A mí me impresionó. Más de 100 pozos de agua se están haciendo. Oiga, eso habla de algo, señores. En la plantación de nuevas iglesias está funcionando en ese lugar. La última conversación con John fue la siguiente: José, necesito ingenieros. Necesito ingenieros que puedan ir a ayudarme a hacer pozos de agua. Wow, señores. Podemos estudiar algo que pueda ser dedicado al campo misionero. Yo conversaba ayer con mi esposa y le decía que ayer estuvimos dando una charla. Yo le decía, a veces nosotros queremos que Dios bendiga nuestros matrimonios, pero no decimos que Dios bendiga nuestro matrimonio como el matrimonio bendice la obra de Dios. Termino con esto. Tenemos un llamado macedónico. ¿Se acuerdan de las palabras de nuestro hermano Chad? Tus hermanos, ora. John dijo, les pido la oración para que el gobierno de Sierra Leona y el ébola se calme. Dios tiene el poder para hacer eso. Y para que Dios tenga misericordia. Hoy estaba escuchando las noticias, más de 3,000 personas han muerto en este día. Eso tiene que meter a la iglesia de rodillas en las mañanas. Señores, usted tiene que comenzar a orar. El talón de Aquiles de la iglesia es la oración. La iglesia en el primer siglo era poderosa en la oración, muy poderosa. No tienes fuerzas porque dejaste de orar. No tienes ánimo porque dejaste de orar. Si hay... A mí me cuesta orar. Yo oro harto, pero de repente no le llego a los talones a mi padre. Yo recuerdo cuando estaba niño. Con esto voy a estar terminando. Yo recuerdo, mi papá estaba estudiando en la universidad y también estaba trabajando. Yo era el mayor de 5 hermanos. Y yo despertaba en las mañanas, cerca de las 4:30 de la mañana, 5 de la mañana. Despertaba y sentía a papá orando. Y él oraba en una casa pequeña que teníamos. Oraba en medio de un hueco que había, así un espacio entre la cocina y un mueble. Y mi padre se metía en ese rincón y oraba. Y eran como murmullos, como ríos. Y yo despertaba escuchándolo. Oraba por horas. Si él entraba a las 8 de la mañana, él se levantaba a las 6 de la mañana y oraba por 40 minutos. Y decía, bendice mis generaciones, bendice mi tierra, bendíceme, bendíceme. Wow. ¿Qué nos pasó? ¿Dónde perdimos el rumbo de la oración? Pedro salió libre porque fue el deseo de Dios, pero también la intervención de la oración de la iglesia. Dios puede hacer milagros hasta el día de hoy. Dios es capaz de hacer milagros. Si tú tienes una petición, ponla delante de Dios. Ponla delante de Dios, que el Dios que tenemos tiene poder para hacerlo. Él moverá los recursos. Oiga, Juan Snook, la reina de Inglaterra, le tenía más a Juan Snook que a los ejércitos contrarios, porque cuando Juan Snook doblaba la rodilla, los cielos se movían. Podemos volver a eso. Oh, pastor, he dejado la oración. Entonces, esta palabra en esta mañana es el llamado.
La intención de esta mañana es volverte a la oración, es volverte a la oración, es volverte a la oración. Dile, mi esposo, mi esposa, dile, mis hijos, dile, mi comunidad, mi país, mi Chile. Ora por Sierra Leona, ora por los países para que Dios envíe obreros a sus campos. Ora, búscale intensamente. Y si me dices, pastor, estoy en cadenas, me siento en una cueva sin salida, quiero decirte que Dios ha enviado a su ángel y pronto saldrás. El Señor está allí y estará contigo. Estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Oramos. Padre, Padre mío, Padre mío, Padre que estás en el cielo, ayúdanos a buscarte con intensidad. A veces me siento como que estoy en una cueva sin salida, pero libértame. Saca las cadenas de mis manos. Los hermanos en el libro de los Hechos oraban y Dios respondía a la oración, porque todo lo tenían en común. Eran un pueblo en sí. Dios, la oración no depende de un programa de oración. La oración es la necesidad profunda y necesaria de la iglesia. Reúnete con otros y júntate. No necesitas autorización para hacer eso. Júntate con otros a orar. Júntate con tus amigos, con tus familiares a orar. Comienza a buscar a Dios. Oh Espíritu Santo, quiero preguntar en esta mañana ya, ¿cuántos de los que están acá necesitan que Dios intervenga con poder en sus vidas? ¿Cuántos necesitan un toque nuevo de Dios y volver a la oración? Un toque, una aparición de algo sobrenatural en sus vidas. Dios te llevará de gloria en gloria.